En este video crearé varios Funko Pop basados en los personajes de Poppy Playtime capítulo 4, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. Anteriormente ya realicé un video haciendo Funko Pop de personajes de Poppy Playtime, en los que incluía Mommy Longlegs, Huggy Wuggy y algunos otros. En esta segunda parte crearé únicamente personajes que aparecieron por primera vez en el capítulo 4 de este juego, y comenzaremos con mi favorito, Dewey the Dowman. Ya que los Funko suelen mantener prácticamente todos los detalles de los personajes que representan, lo más lógico era recrear el cuerpo de Dewey de forma directa, manteniendo todos sus colores y formas. Como este personaje tiene brazos anchos y largos, tomé como referencia los brazos del Funko Pop de Baymax, pues este personaje tiene brazos similares a los de Dewey. Aunque el cuello de Dewey es muy flexible, decidí mantener un cuello recto en esta figura, pues así mantendría mejor su integridad en la vida real. Este personaje tiene una cabeza completamente redonda, pero para esta figura le di una forma ligeramente más cuadrada, para que se pareciera más a las clásicas figuras Funko Pop. La boca alegre de Dewey ayuda a darle más personalidad a este Funko, y sus ojos negros y redondos tendrán un ligero tinte azulado. Me encanta Dewey. Quisiera tener una figura de él. El siguiente personaje que decidí adaptar es el peludo Yarnaby, ya que este personaje es muy similar a un felino de gran tamaño. Como un tigre, decidí basar su cuerpo en el Funko de un león, para ser más precisos, en el Funko del villano Scar del Rey León. Lo que también me permitió colocar a este Yarnaby en una posición más agradable y estética para una figura coleccionable. Lo más complicado de hacer a este personaje es la enorme cantidad de mechones de estambre que salen de su melena y de su cuerpo, además de que me tomó una buena cantidad de tiempo darle un color diferente a cada uno. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Otro detalle curioso es que los Funko Pop de personajes humanos no suelen tener boca, pero en personajes monstruosos como Yarnaby es común que sí la tengan. Aunque las figuras Funko suelen tener ojos simples, redondos y de un solo color, consideré que la figura de Yarnaby debía tener la esclera del ojo blanca, pues le ayuda a parecerse más al personaje original y mantener su personalidad y su apariencia un poco más tierna. Como muchos ya sabrán, existe un tipo de figuras Funko llamadas Chase, las cuales son versiones especiales de figuras ya existentes que modifican algún detalle para hacerla más rara y especial. Decidí que era buena idea hacerle su propia versión Chase a esta figura de Yarnaby. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. La versión Chase de Yarnaby será con su rostro abierto por la mitad, pues este personaje tiene una horrorosa boca secreta oculta por dentro de su cabeza. Ya que esta versión tiene mucho detalle adicional y una enorme cantidad de dientes, me pareció que esta forma alternativa era perfecta para hacer una versión Chase más rara y valiosa del Funko de Yarnaby. Me encantaría poder tener este Funko en mi colección. Y ahora, una pausa para aprender. Textil. Todo lo relacionado a los tejidos y materiales capaces de reducirse a hilos. Ejemplo, la industria textil se dedica a la producción de fibras y telas. El textil de alta calidad se siente suave al tacto. Fin de la pausa. El siguiente personaje es uno de los primeros que nos mostraron del capítulo 4, la tierna Baba Chops. Ya que ella es un Nightmare Critter, los cuales se caracterizan por tener enormes sonrisas siniestras, no podía faltar este importante elemento en esta figura Funko Pop.
Lo más complicado de hacer a Baba Chops fue la gran cantidad de lana que rodea su cabeza. Para hacer a este Funko tomé como inspiración a otros personajes sin dedos que ya han recibido su propia figura, como las chicas superpoderosas. Se podría decir que existen dos versiones de Baba Chops. La de la caricatura, la cual es una oveja real con órganos, como su lengua, y su versión de juguete, la cual es un peluche con costuras, un cierre en su estómago y una boca falsa, en la cual se encuentra una especie de rociador que suelta la esencia del personaje. Para este Funko decidí recrear a la versión de juguete, pues es contra la que el jugador se enfrenta durante la historia del capítulo 4, por lo que elementos como el rociador en su boca recibieron especial cuidado al detalle mientras hacía la figura. Existen 16 critters diferentes, por lo que sería curioso ver cuáles de ellos recibirían su figura si Funko creara a estos personajes. El último personaje de esta colección de Funkos es el Pianosaurio, al cual pudimos conocer brevemente durante el capítulo 4, justo antes de que Dowie lo destrozara por completo. Este personaje tiene bastante detalle comparado con las figuras anteriores, y fue en la que más me demoré al realizar estos diseños. Ya que las piernas y brazos de este personaje son bastante delgadas, decidí aumentar un poco su grosor al momento de hacer su figura Funko. O de lo contrario, esta figura se rompería muy fácilmente en la vida real. El cuello de este personaje lo hice más corto y más ancho, para soportar con facilidad la enorme cabeza que tienen las figuras Funko Pop. La cabeza del Pianosaurus, como lo indica su nombre, es un piano, así que no quise modificar mucho la forma de su cabeza, o de lo contrario perdería su aspecto característico. La modificación más radical que hice fue aumentar el tamaño de las cuencas de sus ojos, para poder colocar los clásicos ojos de Funko Pop con mayor facilidad. Ya que este personaje es, en general, más grande que el resto de los monstruos, decidí que esta figura sería un Funko de 6 pulgadas. Es decir, una figura de un mayor tamaño que el Funko promedio, comúnmente reservadas para personajes de gran tamaño. El Pianosaurio se vería genial junto con mis otras figuras Funko. ¿Cuál de los Funkos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Yarnaby y el del Pianosaurio. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Fabio Tenorio, que me mandó su dibujo del personaje Object Guy en el estilo de South Park. Quedó muy bien. También a Pro del Super Bear Adventure, que mandó su dibujo del Dr. Sawyer de Poppy Playtime capítulo 4. Muy bonito. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. No olvides que también puedes hacerte miembro del canal, desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.